actualización académica e inclusión escolar de personas con trastorno del espectro autista en el nivel inicial, primario y secundario, en esta edición del año 2025. Queremos comentarles que estamos saliendo por plataforma Futuro y que los invitamos a todos a suscribirse para poder acceder a este material y tener acceso a esta capacitación que viene del encuentro anterior, que estuvo a mano del doctor Álvaro Michut y el doctor Ballesta, que también dieron todo un acercamiento sobre este trastorno y las características específicas de lo que vamos a seguir indagando en esta segunda etapa. Tengo el placer de contarles que estoy con Elizabeth Pavichevich. Ella es licenciada en Educación, profesora universitaria en Psicopedagogía, licenciada en Psicopedagogía con la especialización en Psicopedagogía y Salud con orientación en el neurodesarrollo y el aprendizaje. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Eve, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este postítulo y iniciamos así, presentándolo con todas las expectativas de que sea muy significativo para ustedes, junto a la licenciada Evelina Rossi, que ella es profesora a nivel inicial, especialista superior en nivel maternal, licenciada en psicopedagogía con la especialización de psicopedagogía forense, laboral y trastornos del neurodesarrollo. Así que de esta manera, con esta breve presentación, pero con muchas ganas de iniciar de la mejor manera posible y más significativa para ustedes, brindando lo pequeño o mucho que podemos aprender y transmitir en este espacio que estamos hoy, todos juntos unidos. Bien, entonces con esta hermosa presentación vamos a dar inicio y vamos a contarles entonces que también nos interesa retomar algunos conceptos, algunas ideas que se vieron anteriormente, pero que nos van a dar sustento y van a ser pilar para poder seguir generando nuevos aprendizajes y relaciones entre esto que se fue dando y lo que este espacio empieza hoy a transitar. Reconocemos que hay ciertas características, ¿no?, de los sujetos que presentan trastorno del espectro autista y que es necesario reconocerlos, conocerlos y poder identificarlos, no para hacer un diagnóstico, sino para poder tener herramientas para reconocer la subjetividad y la particularidad de cada uno de estos sujetos que van a ser presentes dentro de cada uno de sus ambientes. Y también destacar, sí, que un diagnóstico no hace a la persona, ¿sí? Si bien el diagnóstico es importante, y en este caso particular que hablamos del trastorno del espectro autista, tener presente por qué es importante para nosotros desde el ámbito educativo, para conocer, como decía Evelina, cuáles son sus fortalezas y debilidades, qué debemos tener en cuenta, hacia dónde tenemos que apuntar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero priorizando sobre todo a la persona que tiene el derecho de acceder a una educación de calidad y equitativa, como así lo merecen todos. Esto nos hace pensar, ¿no?, en la cuestión de la diversidad y de la aceptación de estas diversidades, de estos conceptos que aparecen de la neurodivergencia, de ser neurodivergente, todas estas cuestiones que nos permitan pensar las particularidades y que nos permitan brindar un acceso a una educación de calidad equitativa y con una participación plena. Hacia eso apunta lo que también hoy queremos destacar. Sí. Por eso vamos a destacar algunas cuestiones, a ver qué recuerdan de estas características que se fueron desarrollando. Considerando que esto específicamente ya lo desarrollaron el doctor Álvaro Michut y el doctor Ballesta, pero siempre tener presente de que cuando hablamos del trastorno del espectro autista, no tenemos que condicionarlo por este diagnóstico, sino que hablar de esta condición de vida y de este concepto que hoy es en día es TEA, pero que va evolucionando. Pero por más que evolucione y se cambie la denominación TEA o SEA, lo que tenemos que tener en cuenta es a la persona y a su singularidad. Porque por más que tengamos dos niños con el mismo diagnóstico en el aula, no van a funcionar y no va a ser la intervención de la misma manera para uno o para otro. Entonces, destacar y resaltar sí la singularidad. Eso es lo que viene esta placa justamente a describir, que es un trastorno del neurodesarrollo con manifestaciones diversas, ¿sí? Es esto que nos está explicando Eli, que nos habla de que cada sujeto va a ser diferente, entonces no podemos decir, bueno, todo lo que hoy digamos va a ser posible de aplicar, o todo lo que nos desarrollaron o nos contaron, vamos a poderlo ver.
Por eso es necesario que ustedes tengan una mirada crítica, una perspectiva analítica, donde podamos generar desde tempranas edades ciertas ayudas, ciertos apoyos para poder empezar un desarrollo clave para el futuro de las trayectorias educativas. Y siempre destacando la singularidad de cada sujeto, independientemente del nivel educativo en que se encuentre. Eso es importante tenerlo presente y lo vamos a ir reiterando durante toda esta jornada que vamos a compartir. Bien, tenemos aquí presente también todos los objetivos que requieren este primer encuentro, ¿sí? En el cual una de las principales necesidades que tenemos como sociedad y como sistema educativo es de poder reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, sobre el concepto de educación inclusiva y sobre aquellas cuestiones que todavía sentimos que no estamos preparados. ¿Sí? Y nos invita a reflexionar y repensar, que eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Reflexionar sobre cómo estamos implementando este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos utilizando las estrategias necesarias? ¿Necesitamos un mayor acompañamiento? Entonces también es un espacio de reflexión y autocrítica también desde lo más profundo de uno, reflexionando desde el rol docente y el acompañamiento que debemos brindar. Pero una autocrítica positiva, donde nos permita seguir creciendo y aprendiendo. Bien, para darle marco teórico y sustento, vamos a desarrollar qué es el modelo social de discapacidad actual, vigente, paradigma que acompaña esta perspectiva de inclusión educativa, y también vamos a retomar algunas cuestiones específicas de lo que declaran las organizaciones mundiales de la salud, por ejemplo, y las normativas propias del sistema educativo y las que están presentes en la provincia, ¿sí? En la provincia del Chaco. Bien. Entonces, para empezar, vamos a poder describir que el concepto de discapacidad que se tiene hoy presente es distinto al de otros años anteriores, que cambia, porque esta perspectiva permite ver que el sujeto no es el que tiene que modificarse, no tiene que modificarse el ambiente o no tiene que modificarse, rehabilitarse el sujeto para poder participar plenamente, sino que hay que hacer algunos ajustes, apoyos, dentro del medio para que el sujeto pueda participar de manera plena, ¿sí? La discapacidad es un concepto que va evolucionando, que va cambiando, que recién nombrábamos, que por ahí se toma una denominación u otra denominación para describirlo, pero tenemos que considerar que la discapacidad puede ser permanente, ¿sí? O puede ser transitoria, y que todos los sujetos pueden llegar a transitarla en algún momento de su vida, y que tienen que reconocer que a veces, por más que quieran modificar algo en ellos, si el sistema en su entorno o su contexto no genera una ayuda, la barrera se interpone entre el sujeto y la participación plena. Y esto también nos invita a reflexionar, Eve, de cómo repensar los espacios, y no solo desde el ámbito educativo, sino que acá estamos hablando a nivel general, como sociedad, cómo tenemos que ampliar nuestra mirada y repensar estos espacios de inclusión a todos, no solo a las personas que tengan discapacidad, y también repensar las barreras que están presentes y cómo podemos hacer entre todos, como parte de esta sociedad, para tratar de mejorar. No quedarnos solo con las leyes y lo que está impuesto, implícito, y que debemos conocer y que se deben respetar. Acá va más allá, pasa también por reflexionar personalmente en cada uno de nosotros cómo atendemos a esta singularidad y diversidad y cómo debemos apoyar a todas las personas y especialmente a las personas con discapacidad. Sí, y estamos pasando justamente por momentos en donde los sistemas que apoyan y acompañan a la discapacidad también están en un proceso de reconstrucción, identificación de aquellas cuestiones que están siendo favorecedoras de estos ambientes para que sean ambientes inclusivos. Como sociedad estamos evolucionando, no solamente buscamos escuelas inclusivas, sino también buscamos sociedades que sean inclusivas y que reconozcan que cada una de las personas que forma parte de este mundo pueda tener una participación plena. Bien.
Entonces, seguimos con este concepto de modelo social de discapacidad que lo que va a destacar es que la deficiencia entonces no va a estar en el sujeto, sino en aquellas cuestiones que el entorno se establezca y le genere, por eso dice barrera, ¿no? La imposibilidad de la participación. Entonces, cuando empiezan a recordar o identificar algún concepto que les haga relacionar esto de qué pasa con el ambiente, hay que modificar el ambiente se modifica, si el sujeto no puede, que no venga, que el sujeto si no puede acceder, bueno, entonces que participe de otro lado. Lo que nos viene a hablar este modelo es este cambio justamente de paradigma, de ver cuáles son las herramientas que podemos hacer para facilitar la participación de todos. Y también tener en cuenta qué hacemos como sociedad, como políticas educativas, como políticas públicas para fortalecer este modelo y acompañar de la mejor manera posible y pensando en la persona y en los derechos que ella tiene, ¿sí? Sin importar su condición o su discapacidad, pero sí atender a aquello que necesita y es necesario ser reversible esas barreras que se encuentran presentes. Las barreras de la sociedad. Mucho para pensar sobre las barreras que existen. Bien, acá gráficamente podemos identificar algunos logos o algunos gráficos o pictogramas o como querramos denominarlos, que lo que nos vienen a destacar es símbolos para poder identificar que ese entorno necesita eliminar ciertas barreras. Proponer estrategias para beneficiar el acceso a estas personas. Y habla de variadas cuestiones, ¿sí? Que cada vez son más visibles. Ahora si reconocemos en las cajas de medicamentos, por ejemplo, que está escrito en braille, ¿no? Esto habla de que cualquier persona toma medicamentos, ¿no? No solamente las personas que vemos. También cuestiones relacionadas a lo auditivo. Nosotros queremos y proponemos que esta grabación, por ejemplo, en algún momento tenga el subtítulo para que sea accesible a todos. Entonces, estas cuestiones, estos símbolos son necesarios porque a veces en la vida uno no presta atención a cada uno de los detalles, ¿no? Porque uno no está presente constantemente en las necesidades del otro, hasta que empieza a trabajar en sistemas de salud, de educación, o empieza a tener a alguien que le hace visible ciertas necesidades o apoyos para poder participar de cada una de sus actividades. Exacto, sí. Y también resaltar esta última parte, Eve, donde dice, y no solo la atención médica o rehabilitación, porque tampoco centrarse en eso. Bueno, sí, es para los espacios de medicina, de rehabilitación, aquellos espacios donde se brinda esta atención de salud. No se limita solo a eso, sino a todo el contexto en general y que está atravesado por toda la sociedad. Entonces, crear estos espacios inclusivos en todos los ámbitos posibles. Bien, y invitamos también a pensar y analizar cada uno de sus entornos, sus contextos, a ver si realmente identificamos alguno de estos símbolos que requieren, por ejemplo, un apoyo distinto, poder analizar dentro de las perspectivas propias que hay en cada una de las aulas, si es necesario o no. No solamente hablamos de lo más visible, que lo más visible está relacionado por ahí a lo motor, pero hay un montón de cuestiones que nos van atravesando a lo largo de la vida, entonces los alentamos a poder analizar y ver si dentro de su entorno ya pueden ser agentes de cambio, ¿sí? Con esta perspectiva de que ya no vamos a modificar al sujeto, sino vamos a lograr en este entorno generar algo que permita su participación. Este modelo se basa en marcos legales, ¿sí? Que están a lo largo de todo el mundo, ¿sí? No solamente esta provincia o cada una de las provincias que forman parte de la Argentina se preocupan y ocupan por políticas de inclusión, sino a lo largo del mundo, ¿sí? Porque en determinado momento histórico fue necesario generar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue necesario determinar, desarrollar, describir y dar a conocer contenidos básicos para una sociedad que reconozca a estos sujetos con sus particularidades y singularidades y que se empiece a describir y alentar la participación de estos sujetos, ¿sí?
si nos remitimos a años anteriores, o cuando nosotros éramos más pequeños, estos sujetos formaban parte del anterior modelo del paradigma, ¿no? De este paradigma médico, donde si el sujeto no puede participar, bueno, que permanezca dentro de su hogar o dentro de lugares específicos. Con estos cambios de paradigma, con las perspectivas mundiales, con el incentivo de un montón de organizaciones, empieza a desarrollarse criterios para que todos los sujetos que habitan el planeta reconozcan, ¿sí? Y con ese reconocimiento y ese conocimiento empecemos a generar políticas inclusivas, no solo a nivel educativo, sino social, económicas, culturales, ¿sí? Porque los sujetos no solo participan en la escuela. Exacto, sí, nos invita a repensar, teniendo en cuenta que sabemos que todos deben conocer y que esto ya lo han visto, ya lo han escuchado, que en algunas capacitaciones ya fue tratado, que lo deben tener incluso en el ámbito educativo, pero lo quisimos poner presente también de esta manera para reflexionar, si bien sabemos que está, que atraviesa a todo el mundo, que los derechos están presentes, y en esta instancia también nos invita a reflexionar. Está, hay una ley, hay una convención, pero ¿realmente se respetan? Hoy en día, ¿podemos decir como sociedad que todos los espacios son inclusivos y que respetamos cada una de las leyes que están o las normativas vigentes? Entonces, un espacio también de reflexión y repensar en todo sentido. Acciones desde la más mínima, desde educando dentro del aula hasta dirigiendo y gobernando diferentes instituciones. Entonces, reflexionar y pensar, ¿está? ¿Se cumple? ¿Es así? ¿O hay cosas por mejorar todavía? Sí, como sociedad es un desafío importante. Bueno, los vamos a invitar ahora a mirar esta imagen, ¿sí? La vamos a analizar. Tenemos ahí a alguien que nos está mirando y no sé, siente la misma preocupación. ¿Les parece que esto amerita un análisis crítico? Y si bien terminamos de hablar que a nivel mundial, nacional, provincial, jurisdiccional existen las leyes, las normativas, y nos encontramos con la realidad, con este tipo de imágenes. Entonces, si bien está, no sé qué sería, estimo que sería para que una silla de rueda pueda subir, ¿a dónde? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Dónde se limita? ¿Era solo hacer porque tendría que estar ese espacio como una normativa municipal o realmente sea significativo para crear este espacio de inclusión y que esta persona con una discapacidad motora, en este caso, pueda acceder a subir a una vereda o a bajar de una vereda? Y eso es lo que hablamos antes también de ampliar, ¿no? ¿Para quién es esto? ¿Solamente es para alguien que tiene la necesidad de usar una silla postural o una silla de ruedas? ¿O alguien que tiene un changuito y no puede hacer mucho peso? ¿Es O para alguien que andador también, Eve, ¿sí? Que anda con su andador. con un bastón, ¿sí? un carrito de bebé? ¿No? Estas son las cosas que hablamos de barreras visibles de la sociedad y que son barreras. O sea, está pensado, esto legalmente es necesario, que haya una rampa para mayor acceso, pero esta foto es real, esta foto es de esta provincia, que debe suceder en muchas provincias, ¿no? A lo largo también de un montón de espacios y lugares debe suceder, pero esto nos invita a pensar, ¿no? Es lo mismo que decía Eli, está la ley, la cumplo, pero igual el acceso está restringido. ¿Sí? Igual el acceso llega hasta ahí. Bueno, te dejamos llegar, pero hasta ahí. O sea, como si vos tenés que transitar de forma autónoma por el pasto, no, digamos, no vamos a poder, ¿no? Hasta acá llegamos. Y a veces estas son las cosas que nos suceden, ¿no? Por ley, incluimos, por ley, reconocemos, nos contactamos con algunos profesionales, pero bueno, llegamos hasta ahí. ¿No? Entonces, pensar, analizar, ser analíticos de nuestra propia práctica, de nuestras propias cuestiones y relacionar todo lo que venimos viendo. ¿Qué es el modelo social de discapacidad? ¿Qué se considera una persona con discapacidad? ¿Cuál es su
derecho, cuáles son aquellas normativas que avalan esos derechos y qué hacemos nosotros como sujetos sociales. Porque esto no está dentro de una escuela. Pero puede ser la vereda de la escuela también. Y ahí metafóricamente también la podemos trasladar esta imagen al ámbito educativo. Tenemos leyes que están presentes, abrimos, ingresa el estudiante y hasta dónde llega. Entonces también nos invita a seguir pensando y reflexionando. Vamos a pasar a otra, ¿sí? Cambiamos de imagen. Ahí está. Bien. Algo más actual, más tecnológico, algo que podemos ver que circula en redes, ¿sí? Es una imagen sobre una capacitación que dice curso de organización para todos, ¿sí? Para todos. ¿Estamos de acuerdo? Es para todos. La imagen es tentadora, hay distintos géneros, hay distintas personas con discapacidad de ver, porque hay alguien que tiene una silla, alguien que tiene un bastón. ¿Sí? Parece que está tu tiempo, cada uno puede elegir la hora que quiere, ¿no? Este reloj como invita a pensar eso. Hay como premios, parece que cada uno va a recibir algo, ¿no? Como que todos vamos a aprender algo, nos vamos a llevar algo, pero también hay preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos cuando vemos un curso que dice para todos? Para todos. Y las preguntas que aparecen son... bueno, ¿está subtitulado? Dice. ¿Está subtitulado? ¿Tiene un tiempo límite? ¿Acompaña un intérprete? ¿Tiene grafías grandes? Y la más llamativa, tengo 10 años, ¿puedo hacerlo? ¿No? Quizás no nos preguntamos eso cuando vemos una propuesta, ¿no? Proponemos porque es para todos, pero después empezamos en los detalles, a hilar un poco más fino y una persona que necesita el subtítulo probablemente la necesite porque o tiene una dificultad auditiva o no puede escuchar una capacitación con sonido porque está a cargo de alguien que necesita un entorno más calmo. No hace falta, ¿no?, pensar solamente a alguien que no escucha, sino a alguien que no puede hacer mucho ruido. ¿Sí? Pensar que si es para todos y cada uno a su ritmo, pero tiene tiempo límite porque, no sé, lo empiezo hoy y lo puedo terminar en 3 años. Estas cuestiones también de darle lugar al aprendizaje, pero ¿hasta cuándo le vamos a darle lugar, ¿no?, para que se acomode? Acompaña al intérprete, ¿no? Si es para todos, y es un curso, por ejemplo, como este, nosotros también nos preguntamos y ya nombramos, digamos, ¿no? Acompaña al intérprete, ¿hay alguien que está traduciendo en lengua de señas para que una persona que quiera hacer esta capacitación no oyente pueda hacerla? Y tiene grafías grandes, no hace falta ser una persona que tenga una dificultad visual que requiera una discapacidad o que lleve una discapacidad. A mí me pasa ahora, no puedo leer etiquetas, por ejemplo. Tengo que leer etiquetas de productos y no puedo, ¿no? Entonces, si este curso no presenta material que no se puede ampliar o solamente son las placas que aparecen en la presentación, si no se puede agrandar, ¿no?, que tenga que buscar él sus propias estrategias. Y la última, alguien arriesgado escribió. Tengo 10 años, ¿puedo hacer la capacitación? Y nos preguntamos ahora la ambigüedad con las que nosotros damos las consignas, ¿no?, la ambigüedad con las que nos enfrentamos a los desafíos. Dice para todos, entonces la respuesta sería positiva, pero hay que ver si el contenido, si la forma de acceso a ese contenido es adecuada para un sujeto de 10 años, ¿no? Entonces estas cuestiones a repensar y analizar a partir de cosas reales, ¿sí? Vamos, una imagen de una situación de un lugar social real, una imagen real de una capacitación que circula en redes, y vamos a cerrar con una muy divertida, ¿cierto, Eli? A ver, pasamos a la siguiente. A ver si la conocen. Oh, bueno, en esta imagen también
teniendo en cuenta lo que venimos trabajando, ¿sí? Hablamos de los derechos, de estas leyes que están vigentes, de trabajar la inclusión educativa, de crear un espacio accesible para todos, en donde todos se sientan partícipes, teniendo en cuenta sí, sus desafíos y fortalezas y aquellos diagnósticos que están presentes. Pero esto no condiciona, ¿sí?, a que llamemos inclusión educativa solo cuando hay un niño con discapacidad o un adolescente. Inclusión educativa abarca mucho más y tampoco quedar con el nombre del cartel. Esta escuela es inclusiva. Si hablamos de inclusión, ¿para quién es inclusiva? ¿Quiénes son los bienvenidos? ¿Solo los que están de un lado? Y del otro, que también es una puerta de acceso. Las personas que tienen una discapacidad motora no son bienvenidas, no tienen globitos, no tienen carteles, no tienen este recibimiento de esta forma. No sé qué pensar, Eve, ¿vos qué decís? Es el ejemplo de esta barrera, ¿no? La barrera está contemplada, tenés acceso, podés ingresar porque tenemos rampa y no escaleras, o tenemos las dos. Pero de un lado, o sea, visiblemente de un lado, entramos y del otro lado se pone como la decoración. Entonces nos hace pensar que a veces si tenemos los espacios divididos, porque lo necesitamos, porque si en este caso necesitamos la rampa, si tenemos los espacios divididos, contemplamos los dos espacios, ponemos el cartel de los dos espacios, hacemos llegar abarcativamente alusión festiva de globos. Estos también son escenarios reales, ¿no? No es que nosotros tomamos esta idea y decimos, bueno, para que analicemos todo. Son escenarios reales, son vivencias reales, donde los vemos cuando nos acercamos a una escuela o cuando nos acercamos a un lado, donde hay buena intención, ¿sí? Hay una excelente intención que es bienvenido, volvamos, nos reencontramos, decoramos, le ponemos un aspecto divertido y alegre para este reencuentro, sin darnos cuenta quizás de algunos detalles, que es lo mismo que venimos como proponiendo, poder mirar más finamente, hacer el zoom, ¿sí?, hacia aquello que estoy perdiendo de vista, ¿sí? Las cuestiones que suceden a diario y no nos damos cuenta. Claro. No nos damos cuenta, pero es lo que nos invita justamente la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, UNICEF, ¿sí?, todas estas cuestiones y estos organismos nos invitan a poder prestar atención más allá de una parte. Y cada uno de los espacios educativos y cada uno de los espacios sociales que frecuentamos necesitan a veces de la mirada crítica nuestra. Alguien que lo diga, porque no creo que haya mala intención en esto. Me pareció algo maravilloso que una escuela reciba a los estudiantes con globos para volver, es algo maravilloso. Pero no podemos analizar todo, ¿sí? Entonces, justamente es poder abrir la mirada, ¿sí?, a todos los que están presentes en este lugar, es invitarlo, bueno, sí, quizás también como complementar o compensar algunas secciones. Es verdad que es probable que no se pueda poner la arca de globos para todos, pero bueno, a ver, vamos a poner acá esto para que vos también puedas transitar por este arco, ¿no? Entonces esa va a ser la diferencia. No modificar todo, pero tener el accionar, la perspectiva crítica hacia la inclusión real, que es este gesto, esta posibilidad de complementar cuando del otro lado no se puede todo. Y tener una pequeña acción, ¿sí? No hablamos de grandes cambios, sino de reflexionar y también destacando lo que decías, Eve, no creo que esté hecho con mala intención, sino pensado a conciencia más bien, ¿sí? Porque a veces nos dejamos llevar por la sociedad, por este contexto o esta población de niños neurotípicos en donde pensamos, bueno, la mayoría ingresa por acá, pero también tienen su espacio. ¿Y qué piensa ese niño con esa silla de rueda cuando ingresaba, todos sus amigos contentos por este espacio lleno de globos coloridos y demás, y él en esta puerta vacía, sin nada? Hay veces que tenemos que pensar un poco más allá y reflexionar
la gran diferencia, una cosa mínima, pequeña, pero que haya también igualdad y equidad, ¿sí? En este espacio que no estamos hablando de un contenido pedagógico, sino de una institución educativa donde pequeños detalles hacen la diferencia. Y decirlos, ¿sí? Porque a veces nos damos cuenta y no lo decimos, ¿sí? Entonces, quien ingresa a esta institución y se da cuenta, puede abrir, ¿no?, el corazón y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Me parece que podríamos correr los globos así para que él también pueda pasar, ¿sí? Hay un montón de instituciones que lo están logrando, que se ve cada vez más, que también participamos en instituciones donde se logra poner y hacer transitar de otra forma, o que se permita, ¿sí?, que alguien nos acompañe, que lo permita vivenciar esa experiencia con un apoyo. Y no, bueno, no vengas porque no, digamos, no podemos cambiarlo, no sabemos cómo. Permitir, buscar el apoyo que le va a dar el beneficio y la participación a ese sujeto. Exacto, sí. Siempre pensando también en cómo se siente, cómo están sus emociones, cómo se encuentra. Si bien ya está atravesando por esta situación, esta condición de vida, ¿sí?, no significa que el resto, como sociedad, tengamos que hacerlo más difícil e ir poniendo más barreras, sino al revés, tratando de apoyar, ir simplificando, ir quitando estas barreras. Tarea pendiente que nos queda todavía. Y también al revés, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando hoy de un postítulo específico que aborda el trastorno del espectro autista, y quizás el globo, el ruido, la música le genere resistencia. Entonces también pensar la posibilidad de que si no está dispuesto a pasar por ese espacio, buscar la alternativa de otra puerta. Si el festejo genera mucho ruido y sabemos que sus características no le permiten disfrutar el ruido, podemos anticipar y decir, en este horario vamos a utilizar música fuerte, va a poder participar de otro momento donde la música no sea fuerte, anticipar, ¿sí?, porque estamos hablando de un momento de alegría donde también tenemos que contemplar, y este postítulo está relacionado a estas cuestiones características relacionadas a lo sensorial, que a veces está sobredimensionado para algunos sujetos, que a mí también me dan miedo los globos, por ejemplo, ¿no?, que explote. Pero bueno, no podemos anticiparnos a cada una de las cuestiones, pero sí reconocer. Si conocemos sus particularidades, vamos a saber que por los globos es mejor que no entre, ¿sí? Y podemos en otro momento, en vez de poner globos, poner guirnaldas, poner florcitas, y también aprendizaje para cada uno de los que están formando parte de ese. Exacto, sí, es un pequeño detalle, ¿sí? Si bien esta imagen es metafóricamente donde hacemos alusiva a la inclusión, pero teniendo en cuenta la condición del espectro autista, también tener esta singularidad de cada uno y utilizar los recursos, implementarlos que necesite cada uno de estos estudiantes para poder participar, pero que no se pierda la participación, ya sea en una bienvenida, en un acto, en una fiesta, en un momento de intercambio, en comunicación, que sea algo divertido, que lo pueda incorporar, que sea significativo, lúdico, no meramente dentro del aula. Entonces, generar estos espacios con las sugerencias o estrategias que nos brinden el equipo de acompañamiento si tiene, los padres o una persona que acompañe o la maestra de apoyo a la inclusión, para generar más estos espacios y donde pueda participar y no esté condicionado. No que venga a tal hora, que se retira a tal hora. Y este condicionamiento también, ir buscando estrategias, cuáles resultan y cuáles no, pero seguir generando espacios inclusivos. Mucho para hacer, para pensar, para poder vivenciar, pero esto está relacionado a poder conocer a cada uno de los sujetos que forman parte de su sistema educativo y que presenten estas características. Poder conocerlos los va a habilitar a tomar la estrategia más adecuada y también fundamentar en el caso de que realmente la participación sea contraproducente. Porque sentimos miedo, ¿no? Decir, bueno,
Bueno, pero no es decirle que no venga, es decirle, bueno, vamos a participar de otra forma, ¿sí? Nosotros en el momento de la música y el ruido vos podés ir a decorar el aula, ¿sí? Con alguien, porque después vamos a necesitar esa decoración. No es que le vamos a mandar a hacer algo sin un sentido, una significación. Bueno, con todo después podemos decorar espacios o habilitar un espacio de demostración necesaria de aquellas cuestiones que sí pudo realizar, relacionar o hacer. Porque hablar de la inclusión es contemplar todas esas dimensiones, no solamente la dimensión de, bueno, lo incluyo, lo hago, participar, sí, y después, bueno, me siento frustrado porque fracasé, porque no era. Sí. Es también aceptar los errores y de esos errores generar algo beneficioso para todos. A veces es divertido cambiar algunas cuestiones y desafíos. Sí. Escucho maestras de nivel inicial que han cambiado toda la disposición del aula y los colores. Y eso hizo un ambiente más tranquilo y se dieron cuenta que igual los sujetos aprenden. ¿Sí? Cambiaron el entorno y fue beneficioso para todos. A utilizar recursos básicos también, Eve, como los pictogramas, para tener esta estructura y organización que algunos los necesitan específicamente, y no solo, ¿sí?, niños que tengan autismo, sino para el resto también ayuda y puede colaborar a crear estos espacios y estos momentos más significativos dentro de la sala. Entonces, es atreverse también a utilizar qué estrategias resultan, qué actividades sí, qué actividades no, pero es un ensayo y error continuo para ir tratando de mejorar, siempre pensando en mejorar y a ver cuáles son las estrategias que sí resultan y seguir fortaleciendo desde ese aspecto. Así es. Bien, bueno, vamos a pasar entonces al concepto, ¿sí?, de lo que nosotros destacamos hoy como necesario reforzar, porque sabemos que lo conocen, sobre lo que es la inclusión educativa, ¿sí? La inclusión educativa, este concepto que lo desarrolla la UNESCO, nos habla de este proceso de poder identificar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, a través de una mayor participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades escolares, y de reducir la exclusión dentro y desde la educación. Resume, ¿sí?, cada uno de los aspectos que fuimos como destacando, porque nos unifica esta necesidad de la participación de todos, reconociendo sus estilos, sus formas, su participación en el aprendizaje, sus entornos, ¿sí? Ningún sujeto viene y cae aquí, sino que ya tiene sus relaciones, su contexto, sus equipos, sus conocidos, sus formas de comunicación, sus estilos de comunicación, ¿sí? Y lo que busca justamente es reducir esta exclusión, que tiene que ser expansiva. ¿Sí? Tiene que ser expansiva. La educación como sistema principal de formación de sujetos es como la más propicia por ahí para describir ciertas acciones o formas de desempeñarnos socialmente, pero tiene que ser extensiva hacia otros espacios que vayan más allá del sistema educativo. Exacto, sí. Y reflexionar en esta instancia, en esta parte puntual que dice que la educación inclusiva es para todos los estudiantes, independientemente si tengan un diagnóstico, una condición o un desafío en su aprendizaje. Entonces, también invita a reflexionar cómo hacemos un aula inclusiva, cómo implementamos estrategias inclusivas, planificamos una educación inclusiva, hacemos una secuencia de contenido donde todos puedan tener una impronta diferente para resolver una actividad. Entonces también nos implica repensar nuevamente cómo enseñamos, de qué manera lo hacemos, cómo comunicamos. Cuando decimos para todos, como hoy mostraba el cartel, realmente es para todos. Pensar y reflexionar. Bueno, seguimos con esta línea y también nos parece pertinente destacar aquellos principios, ¿no?, que fundamentan lo que es una educación inclusiva. ¿Sí? Fundamentos quiere decir que le dan lugar, que la complementan y que le dan la fortaleza para poder desempeñarse con acciones
hasta lograrlo, o lo más exitoso posible que sea, poder lograr una inclusión educativa. Así que podemos hablar de equidad. De ofrecerle a cada estudiante esta oportunidad de aprender, ¿sí? De incorporar este contenido, este aprendizaje y que lo haga plenamente. Accesibilidad, otra vez, de nuevo, y van a estar presentes continuamente, que estas barreras sean eliminadas, ya sean físicas, comunicativas, pedagógicas o actitudinales. También esta instancia de reflexionar, eliminar las barreras. ¿Puede ser posible? ¿Es posible? Creemos que sí, por eso estamos hoy aquí, ¿sí? Con esta instancia de poder brindar lo que aprendimos, seguimos aprendiendo, fuimos incorporando lo que vemos en la realidad, en la vida cotidiana. Este entorno de aprendizaje, cómo tiene que buscar un equilibrio y poder brindar este acceso y tener en cuenta cada uno de estos principios de la inclusión. La diversidad como valor, tener en cuenta, ¿sí? Que dentro de un aula a veces también conviven diferentes culturas, independientemente del lugar donde nos encontremos, en la ciudad, en una localidad cercana, en un contexto rural, cuáles son las diferencias y cómo tener en cuenta y seguir respetando y valorando a cada uno de los estudiantes independientemente de su cultura, religión o creencia que tenga. Entonces, valorar este contexto con estos estudiantes, con cada uno su diversidad que está presente. La participación plena. Hoy en día cambiamos mucho lo que significa la participación del estudiante. Antes el estudiante era visto como un estudiante pasivo hace mucho tiempo. Hoy en día lo vemos como un estudiante activo, donde es necesario que sea partícipe de la vida escolar y no excluirlo, no discriminarlo por su condición, por su desafío, por la diferencia en cuanto a lo que le resulte más complejo, más difícil, o condicionándolo por su diagnóstico o su discapacidad. Y no menos importante, el currículo flexible, adaptar los contenidos. Ahí viene una crisis importante. ¿Cómo adaptamos? ¿Cómo hacemos? No tenemos el conocimiento que tenemos que tener en cuenta. Estas cuestiones, si se trabaja de manera conjunta, de manera participativa y también pidiendo colaboración, asumamos eso cuando no sabemos de qué manera, cómo lo tenemos que hacer, pedir ayuda. Siempre hay alguien que va a brindar esa mano, esa contención, ese momento para explicar, intentar con esto, te sugiero estas estrategias, vamos a consultar con aquel profe o aquella seño o aquel directivo que tiene mayor predisposición, pero este currículum tiene que ser flexible, porque no todos aprenden de la misma manera, de la misma forma y en el mismo momento el mismo contenido y lo asimilan de la misma manera. Entonces, nuevamente, repensar cómo planificamos, cómo queremos transmitir ese contenido pedagógico y que haya un aprendizaje significativo. ¿Realmente hay un aprendizaje significativo diariamente en los contenidos que brindamos? Entonces también repensar esto y resignificar lo que es aprendizaje significativo y teniendo en claro estos principios de la inclusión educativa que también sabemos que a veces escapa de lo que pueda dar o pueda hacer un docente dentro del aula. Claro, porque te escucho y decía, ay, qué lindo lo que decís, ¿no? Parece tan fácil. Pero lo importante es intentarlo. Exacto. No poner la barrera de nuestros modelos mentales que nos dicen, bueno, no me formé para esto. No sé qué hacer. Yo no puedo, solo no puedo. Solo no puedo. Y la realidad es que primero que solos no podemos, claramente, siempre hay que buscar ayuda y escuchar al otro, porque el otro nos puede dar algún indicio, algo que nos haga generar, no sé, algo que es más creativo o generar la idea que estamos buscando para probar. Porque la diversidad justamente lo que hace es ponernos en juego todo el tiempo. Creemos que van a responder así de una manera porque era la única forma de responder y nos encontramos que hay tantas formas distintas de responder que hasta nosotros entramos como en duda, ¿no? Decimos, bueno, ¿era la respuesta correcta al final o no?
Entonces, esto es necesario, buscar ayudas, ser abierto a las posibilidades, con una escucha activa, de poder decir, bueno, me dieron el informe, lo leo, no me quedo solamente con el informe, pregunto, seguir buscando cuestiones, porque después a lo largo de las trayectorias y de la vida y las experiencias nos damos cuenta que, bueno, lo pensamos para nuestros estudiantes, ¿sí? Que presentan el trastorno del espectro autista, pero resulta que también le facilitó y lo ayudó a otro, que esta estructura, que esta organización, que tener un calendario, que tener un horario, que suena la campana de una forma para salir y suena la campana de una forma para entrar, entonces también habilita a decir, bueno, mi estructura me permite entender que este sonido es para una cosa, ¿no? Porque las campanas suenan. Lo traigo a colación porque era un ejemplo concreto que me dijeron, bueno, yo sonó la campana, salí y soné la campana y salí. Y le digo, bueno, pero ¿en algún momento entraste? Claro, entré, pero soné la campana y salí. Como que no había una diferencia entre que, ¿no? Estas cuestiones que son tan como concretas y reales que no prestamos atención, ¿no? Esta vez decir, bueno, todos consideramos lo mismo, de la misma forma, ¿no? Y estas cuestiones habilitan a poder pensar, a aceptar la diversidad, a generar nuestros espacios, a corrernos de lo que estamos acostumbrados a hacer. A veces eso es lo más difícil, ¿no? Me corro de lo que estoy acostumbrado a hacer, nos piden una planificación, pero después me doy cuenta que van a hacer 15. Bueno, la realidad no es hacer 15, es hacer una lo más flexible posible para que la mayoría de los estudiantes acceda a ese contenido, a esa propuesta o a eso que queremos transmitir. Vamos a seguir entonces en esta misma línea de conceptos y de ideas de una forma más gráfica, ¿sí? Hablamos de la inclusión, entonces ahora vamos a poder ver lo que significa y lo que diferencia la integración y la inclusión. Buscaba información y me pareció sumamente interesante saber la etiología de integración. Y es raro porque nosotros estamos acostumbradas a trabajar con esto y hablar y no sé, intentar lograr un sistema educativo más inclusivo, y a veces nos pasa que nos confundimos, no, pero no con la perspectiva justamente de integración, porque la integración habla de un sujeto entero, intacto, dentro de un sistema. Claro, y ahí viene también Eve para traer un ejemplo, pero si yo lo incluyo en el aula, está sentado acá y está con su seño, está incluido, hago todo lo que puedo. Dentro del aula, un espacio físico está incluido. ¿Solo eso es inclusión? Y bueno, vamos a abrir la pregunta, ¿no? A veces nos pasa que confundimos el concepto, pero no lo confundimos del todo, digamos, ¿sí? Porque está integrado. ¿Sí? Le habilitamos, sí, está inscrito en esta escuela, asiste, pero está en el sector de allá, ¿no? Divididos por filas. Bueno, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Bueno, ok, para el momento, para todos los momentos. Sí, bueno, y ahí es donde empezamos, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de inclusión. ¿Sí? Estamos integrando. Porque lo que buscamos es que lo que vos podés potenciar en mí me fortalezca a mí para hacer una participación plena. Todos los sujetos nos vamos a complementar con lo que el otro nos pueda aportar. Entonces de eso habla la inclusión. No solamente brindar un entorno sin dificultades o un entorno que sea mucho más inclusivo, que tenga accesos y apoyos, sino de también reconocer que las particularidades de un sujeto van a beneficiar a otros y que estamos todos dentro del mismo equipo o grupo, logrando aprender, logrando resolver una dificultad, logrando desarrollar un trabajo. A veces lo llevamos solamente a ciertos aspectos de la vida, porque es más fácil a veces, bueno, así en la escuela está el grupo este y el resto, que nos sucede. Entonces, no perder de vista que los usamos a veces como sinónimos y no son sinónimos. Exacto. Y también somos conscientes que es difícil.
crear estos espacios de realmente inclusión. Pero si cada vez intentamos y tratamos de adaptar estos espacios y no que se adapte a nuestro espacio, entonces también ahí, ¿qué está pasando? Lo recibimos pero con estas condiciones. ¿Es así? Realmente no debería ser así. Lo recibimos y buscamos de manera conjunta qué podemos hacer juntos para mejorar y donde todos puedan sentirse que partícipes plenos en esta educación, generar un vínculo, atender a la singularidad de cada uno, cómo resolver un conflicto, cómo hacer cuando surge en algún episodio donde deba ser atendido tal o cual alumno en este contexto, pero atendiendo a la diversidad, no a la singularidad y etiquetando. Y también eso sabemos que está presente y tenemos que tratar de cambiar y modificar. Y no etiquetar, va a suceder esto porque tiene tal diagnóstico, sino cuando sucede, ¿qué hacemos todos juntos? ¿Qué mejoramos? Menos ruido, reducimos los gritos, buscamos este espacio, creamos tal o cual, necesito un abrazo. ¿Qué estrategias positivas podemos implementar para adaptar estos espacios? Y no desde la negativa y condicionando desde un diagnóstico también. Que no es lo mismo, ¿sí? Es reconocer, ¿sí? Este sujeto tiene estas características, es real esto que presenta, ¿sí? Sus particularidades, pero no por eso dejar de lado ciertas cuestiones o no tenerlas en cuenta, ¿sí? Son reales. Entonces, necesito saber, sí, necesito saber, pero no solamente saber qué tiene, ¿no? A veces pasa, bueno, ¿por qué tiene? Tiene un nombre, tiene pelo largo, sí, tiene unos ojos maravillosos, una sonrisa compradora, y sí, presenta ciertas características, por ejemplo, en su lenguaje, en su forma de percibir el afecto o demostrar el afecto. Eso sí es real, digamos, y eso es lo que nos va a dar a nosotros pistas para hacer la verdadera inclusión. Y no quedarse solamente con lo que decía él, y bueno, él es el autista, ¿no? Él es Juan, él es Pedro, él es, ¿sí? Cada uno tiene su nombre, su particularidad, y eso los hace únicos como cada uno de nosotros, pero nos da pistas para hacer una inclusión. Y no decir, bueno, él va a ir a su lugar de calma. ¿No? Una de las estrategias que proponemos siempre es, bueno, encontrar un lugar donde pueda, ¿sí? Si está necesitando volver a la calma, un lugar para que pueda calmar. Bueno, él está en su lugar de calma, bueno, pero eso... Tiene su caja sensorial, su caja sensorial. Eso es integración, ¿sí? Y no una inclusión. ¿Seguimos? Sí. ¿Vamos con las normas? Uy, todas las normativas vigentes. Bueno, en esto vamos a hablar por arriba, ¿sí? Porque sabemos que cada uno de ustedes conocen, la tienen presente, saben cuáles son el alcance, las limitaciones, pero no las podemos dejar de tener presente y de ir pasando y haciendo una revisión de que si están establecidas, están presentes para que se las cumplan. O por lo menos nosotros desde el ámbito educativo, desde el ámbito de salud donde intervenimos, tenemos que tenerla en cuenta y reconocerlas y saber para qué, cómo, cuándo y dónde deben estar presentes y sostenerlas. Por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, de integración, de recibir el condicionamiento, cuando hay ingresantes, dependiendo qué diagnóstico, qué condición, qué desafíos, todo se puede tener en cuenta, ¿verdad? Pero las leyes están y las tenemos que respetar. Y más allá de las leyes, tener en cuenta que somos seres humanos con derechos, ¿sí? Y cuando recibimos a este ingresante, ya sea a nivel inicial, primario o secundario, considerar que es un sujeto con derecho donde viene a esta institución a solicitar acceso a esa educación. Entonces, pensar y reflexionar. Por supuesto que vamos a tener en cuenta cuándo y dónde, en qué aula va a estar y cuál es la cantidad que se sugiere para brindar este acompañamiento de la mejor manera posible, ¿sí? Pero no tener en cuenta desde el ingreso, tiene un diagnóstico. No, porque nosotros acá lo vemos, ¿sí? Lo escuchamos, los papás nos comentan, está
en este contexto, en esta sociedad que circula esta información, y a veces papás dicen, y no sé cómo hacer, y no sé si tengo derecho, no sé si tengo derecho a acceder a la inclusión, a que mi hijo acceda a una educación. Eso también nos lleva a repensar qué está pasando, qué tenemos que mejorar. Sí, y para eso las leyes son nacionales, ¿sí? La mayoría de las leyes que vienen a ponernos como indicadores o de pautas, de derechos, de responsabilidades, ¿sí? No solamente son derechos, sino también responsabilidades, están basadas en la Ley Nacional de Educación, ¿sí? En la Convención de los Derechos de las Personas, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también sobre la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual enmarca, ¿sí?, la importancia a nivel nacional de la educación como un principio de derecho para cada uno de los sujetos que habitan el territorio de la provincia de Chaco, o por supuesto, ¿no?, pero del territorio de Argentina, que esas leyes nacionales son adheridas, ¿sí?, por cada una de las provincias, y la provincia del Chaco, ay, 2 veces lo pasé, ahí está, se adhiere y describe, ¿sí?, dentro de la ley 6.477 sobre el régimen integral para la inclusión de las personas con discapacidad, establece el marco, ¿sí?, desde la perspectiva también de estos conceptos que estuvimos describiendo, ¿sí?, desde el modelo social de discapacidad, del concepto de inclusión, y hace referencia a la articulación que tiene esto a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley nacional que está relacionada a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo esto habla de una perspectiva social que genera la necesidad, pero también alienta al fortalecimiento de cada una de las políticas públicas, sociales, económicas, culturales, educativas y también dentro de otras edades laborales. Entonces, habla de un sujeto integral, en un contexto integral y a lo largo de toda su vida, ¿sí? En la provincia del Chaco también está la resolución 828, ¿sí?, que habla de la forma y los tiempos y los requisitos para la inscripción de cada uno de los niveles y también expresa ahí explícitamente que los sujetos se van a inscribir en el sistema de educación común y van a estar acompañados y complementados con el sistema de educación especial. En otro momento histórico, cada uno se refería a una institución diferente. A partir de estas reglamentaciones, las instituciones trabajan fusionadas. Así que bien, estas normativas están todas a disposición, ustedes pueden entrar, ¿sí?, en cada una de las plataformas del gobierno, ¿sí?, que están a disposición, son de público conocimiento, la mayoría de las escuelas las tiene como base referente para poder abordar y trabajar, y también para poder dar respuesta, ¿sí?, a algunas cuestiones que suceden en la vida y la realidad de las instituciones. Es verdad que trabajamos con un cierto cupo de sujetos dentro de las aulas, por la cantidad de estudiantes presentes que haya y por la cantidad de personas que se pueden incluir, porque la realidad es que no es beneficioso tampoco un espacio sobre. Entonces, esto también nos da lugar, cada una de estas normativas, a poder dar una respuesta certera, ¿sí?, que no roce estas cuestiones relacionadas a la discriminación o al rechazo, sino que realmente en este grupo tenemos tanta cantidad de estudiantes por lista y además tenemos 6 sujetos en proceso de inclusión. Entonces, eso es una realidad para decir, bueno, no es que no queremos, sino que tampoco beneficia. Pero esto nos ampara cada uno de los derechos, porque también podemos decir que no va a ser una educación de calidad si tenemos una sobrepoblación áulica. Exacto, sí, pensar en la singularidad y en el contexto también educativo, y resalta lo importante que es el acompañamiento y el acceso a la educación de todas estas personas, ¿sí?, independientemente de la condición o la discapacidad que presenten, y el trabajo articulatorio, como lo decía Eve, entre las distintas instituciones que debe estar presente, y el acompañamiento entre profesionales, pensando por y para este estudiante que está siendo incluido en este contexto educativo.
para brindar de la mejor manera posible en esta trayectoria educativa, ya sea al nivel en que se encuentre, y que lo atraviese de la mejor manera posible y acompañado, atendiendo a su singularidad. Bien, bueno, me adelanté, recién pasé sin querer, pero bueno, vamos a pasar a hacer una pequeña reflexión en base a todo esto que estuvimos como describiendo y acercándonos, haciendo memoria, reconociendo algunos conceptos, las modificaciones a lo largo de la historia, que nos invita a poder seguir reflexionando, ¿no? Porque me parece que esta clase hoy nos invita a hacer un profundo análisis de nuestra actualidad, de lo que nosotros consideramos, lo que nos pasa a diario, y nos presenta una frase de Albert Einstein, que es conocida, ¿sí?, que dice que todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Inclusión educativa no es que todos estén presentes, sino que cada uno sea visto y escuchado y valorado. Sí. Qué significado profundo esa frase, ¿eh? Que todos sean vistos, escuchados y valorados dentro de ese aula, dentro de esa institución educativa. Nos hace ruido a veces, ¿no? Porque dicen una palabra como fuerte, pero lo que nos quiere decir es esto: a ver, si yo pretendo que un sujeto con ciertas características se establezca dentro de una normativa o de una actividad específica porque así lo considero, porque así creo, y resulta mal y no hago una autoevaluación, una evaluación o una perspectiva de comparación, por qué sucedió, vamos a terminar logrando que ese sujeto sienta que no puede participar. Y quizás puede participar, pero de otra forma, o con el apoyo necesario, ¿sí? Así que, bien. Bien, y para hacer una pausa, para poder respirar, salir, estirar las piernas, tomar un poco de agua, dejamos esta pregunta para que vayan, mientras cargan el termo, para poner agua, para tomar el mate, dejamos esta pregunta que nos dice en las instituciones: ¿dónde se ubica el estudiante que presenta el ¿dónde se ubica? Pero, a ver, en un contexto no físico solamente, ¿sí? Si bien están las imágenes, pero invita a replantear dónde, en qué momento, en qué circunstancia, en qué situación. Y a lo que llama ubicación no es solo el contexto en donde físicamente se ubica, ¿sí?, sino invita a reflexionar mucho más allá y hacer un análisis más profundo de todo lo que implica este proceso de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento dentro de las instituciones educativas. Sí, o por ahí también pensarlo, ¿sí? En la parte más física, corporal, donde se ubica, que, no sé, en el aula, en la fila, en el curso, en el recreo, en el patio, dónde y cómo, ¿sí? Como para poder empezar a ya desglosar parte específica de lo que es esta capacitación, esta parte de este postito, ¿no?, de actualización, ¿sí?, que implica comprender ciertas cuestiones de aprendizaje, de recursos, de apoyos para estos sujetos y para cada uno de los que participan en su entorno. Así que vamos a invitarlos ahora, entonces, a partir de esta pregunta disparadora, a hacer una pausa. Nos vamos a encontrar en un ratito cuando ya hayan estirado sus piernas para seguir con la segunda parte. No se olviden que estamos en vivo, ¿sí?, desde la plataforma Futuro.